Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros, sobre todo tratando un tema tan importante y tan relevante en la actualidad como es el bienestar en las organizaciones. Así que sí que me gustaría dejaros a cada uno y a cada una un minutito para que os presentéis antes de empezar con todas las preguntas. Como queráis, ¿eh? ¿En orden? ¿Queréis? ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo por orden. Vale. Bueno, yo soy Francisco Granados, aunque en la organización aquí en España me llaman Kiko. Soy el responsable de recursos humanos para Grunenthal Iberia, España y Portugal. Grunenthal es un laboratorio farmacéutico donde trabajamos principalmente para el área terapéutica del dolor y enfermedades asociadas. De hecho, para nosotros hoy es un día importante porque el 17 de octubre es el Día Mundial contra el Dolor. Entonces, bueno, pues ya que estoy aquí aprovecho y lo digo. Bueno, yo soy Esther Ortega, he trabajado siempre en el área de personas, en transformación cultural. Las últimas etapas de mi vida siempre he estado en empresas hoteleras y la última he estado en una empresa de hoteles, pues bueno, en Hotel Atelier, donde hemos conseguido ser 4 veces Great Place to Work, 3 veces Best Workplaces, y creo que al final, como directora de People, tienes que tener muy claro hacia dónde va tu función de recursos humanos, y creo que el paraguas que nos da Great Place to Work, pues bueno, va con, pues bueno, con la forma que me gustan hacer a mí las cosas. Gracias. Pues yo soy Angélica Barrero Guinán, yo soy la cabeza de, yo no sé, estos títulos nuevos, pero bueno, directora del Departamento Clínico Corporativo en iFeel. iFeel es una empresa dedicada al bienestar mental, decimos en grandes organizaciones, pero sobre todo en organizaciones implicadas con el bienestar, ¿no? Porque lo hablábamos antes, no tiene mucho sentido ponerlo como un sello y ya está, sino ir a mirar qué es lo que está pasando detrás de todo esto, ¿no? Nos enfocamos en prevención y en intervención. En prevención, por una parte, pues creando estrategias junto con las empresas, que es un poco lo que lleva sobre todo mi departamento, estrategias de formación, estrategias de bienestar en general. Fusionamos nuestras propuestas con las propuestas de las empresas, que ya muchas tienen en marcha. Y, por otro lado, la intervención, toda la parte de intervención psicológica, apoyo en crisis, triajes. Todo esto lo hacemos de la mano, obviamente, de las empresas y siempre desde Great Place to Work también, que ya llevamos unos años juntos. Así que, bueno, a charlar aquí un poco de bienestar mental. Muchas gracias. Y yo soy Emilio Masa, trabajo en COVID, que a lo mejor no suena mucho, es una solución de beneficios para empleados. El nombre COVID es un poco raro, pero ya existía antes de COVID-19. Significa, si lo digo bien en inglés, Company Benefits Employees, ¿no? Es decir, que beneficios de empleados en compañía, ¿no? Y bueno, un poco la visión que tiene COVID es ser la solución más deseada por todos los empleados y colaboradores en una organización, ¿no? Queremos dar un poco el cambio de paradigma, yo creo, al acceso a lo que es bienestar, el acceso a lo que son beneficios para empleados. Y ese es el sentido que yo estoy también hoy aquí participando con estos compañeros, intentando cambiar el mundo de las organizaciones, del bienestar organizacional, donde yo creo que COVID tiene una solución que creo que es muy potente, pero más allá de una solución está ante el viaje que tenemos que hacer cada uno de nosotros, entender que esto es algo serio, que tiene importancia en las organizaciones, que va más allá de recursos humanos, que le esté dando todo lo que es capital humano y que necesitamos una implicación de todos, ¿no? Entonces, tema serio, pero vamos a intentar aquí, no sé, tener una conversación, como tú decías, y generar sobre todo, creo, conciencia de cambio, de cambiar las cosas, ¿no? Las organizaciones creo que están siendo muy conscientes del punto en el que estamos respecto a este tema y qué mejor que estar aquí los representantes que estamos para dentro del Great Place to Work, que son empresas saludables, pues hablar de ello. Así que, pues, deseando compartir con vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a hablar ahora, la primera pregunta es acerca de la salud mental y sabemos que hoy en día, en muchas ocasiones, sobre todo en lo vinculado a la salud mental, a las personas cada vez les cuesta más levantar la mano y visibilizar pues, ciertos problemas que tienen, ¿no? ¿Cómo ayudamos en las empresas a las personas a superar este tabú que tenemos hoy en día? Veo que me estás mirando a mí, o sea, que empiezo yo. Sí, yo creo que sí. Esto va directo a mí. Lo mejor. Esto va directo a mí. Yo voy a dejar de decir que soy psicóloga, que siempre pasa esto. Esto pasa mucho. A ver, ¿cómo tienen que ayudar las empresas? Sí que es verdad que cada vez cuesta menos, aunque sigue costando, ¿no? Creo que nunca va a ser fácil el llegar a hablar de salud mental, incluso con mis pacientes. No sé si lo dije antes, que soy psicóloga clínica. Yo vuelvo y lo repito, por si no quedó claro. Y esto también le pasa a los pacientes, ¿no? Es como que llegan, porque estás aquí, ¿qué necesitas? Como que no sabemos muy bien por dónde, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos clave para esto es normalizar la salud mental, normalizar que la salud mental es tan importante o a veces más que la física, esto depende a quién se le pregunte, pero
la salud mental al final se tiene que normalizar. Son un montón de pequeñas cositas que hacemos en el día a día. No es solo ir a terapia, que también, por eso tenemos estas dos líneas, ¿no? Prevención e intervención. Pero no es solo ir a terapia, que también evidentemente, pero son muchas otras cosas. Hablábamos antes de poner límites, pero no solo eso, es crear puentes también con los demás, es comunicar mejor, es entender el propósito de nuestro trabajo, también todas estas cosas de la parte de salud mental. Dentro de la parte de normalizar luego viene psicoeducar, ¿no? Porque una cosa es que normalicemos, y creo que muchas empresas están dirigidas a, venga, vamos a psicoeducar y a formar, fenomenal, pero no han normalizado primero. Entonces no podemos entrar a hablar de salud mental si no hemos definido primero qué es, ¿no? Entonces luego entramos a toda esta parte de psicoeducación, y psicoeducación real, no como lo llamo yo, psicología TikTok o psicología de este estilo, ¿no? Porque al final hay muchísima información que al final lo que termina haciendo es desinformando, ¿no? Entonces, por eso todos nuestros equipos están llenos de psicólogos por todos lados, casi todos somos psicólogos en iFeel, y con distintas especialidades, evidentemente, no todos clínicos, pero donde vemos siempre esa mirada real, esa mirada de psicología real, de psicología basada en evidencia, ¿no? Y luego la parte de comunicar. Si hemos normalizado, hemos psicoeducado, pero ahora tenemos que contárselo a la gente, ¿no? De qué es todo esto, qué es lo que hacemos, para eso está iFeel también. Y luego, bueno, hace poco salió nuestro white paper, que estamos muy, muy orgullosos de él, un año de trabajo, y en él hablamos sobre todo de cómo comunicar según los países también, porque no todos tenemos la misma cultura, no todos tenemos el mismo idioma, no todos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a llegar de distintas maneras, y el trabajo de la empresa es justamente ese, ¿no? Es decir, la empresa es un ente, siempre lo digo, es un ente socializador por naturaleza. Entonces tenemos que, desde las empresas, fomentar constantemente estas tres áreas para mí, ¿no? El normalizar, el psicoeducar y luego el comunicar, diría. Vale. Emilio, ¿quieres seguir tú? Sí, a ver, este tema es complejo, como tú tienes mucha más cualificación en ese sentido, no había oído algunas de las palabras que has dicho. Y un poco el enfoque más a lo que son organizaciones y a lo que nosotros llamamos bienestar organizacional, sí que he oído que ha habido una evolución. Incluso el año pasado pude certificarme en esto de bienestar y entender que había muchas compañías que ya pues, habían avanzado con planes de bienestar, que esto suena un poco planes de bienestar, ¿no? Bueno, pues ya hay compañías que puedo decir, no sé, se me ocurre pues San Miguel, Amadeus, Estée Lauder. Bueno, hay empresas que a todos nos suena y si precisamente nos suena es porque creo que ya tienen como cierta preocupación y ocupación en esto, y eso creo que ha cambiado, ¿no? Entonces hay ya como cierta evidencia de que esto del plan de bienestar es algo que ya... Y luego hay muchas soluciones, herramientas, hay muchísimo detrás, de verdad que hay muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que concienciar, como decía antes, de que las organizaciones tienen que ir a un modelo donde busquen sobre todo empresas saludables y ofrezcan ese bienestar a través de muchos mecanismos, ¿no? Pero es verdad que el bienestar es muy subjetivo, ¿no? Es decir, el bienestar a lo mejor es diferente para ti y para mí. Entonces, creo que trabajar en esa personalización, entender cuál es la demanda de tu cliente interno, si hablamos de tu colaborador empleado, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que hay cierto movimiento ya, pero falta o estamos todavía muy lejos, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo que sobre todo con el estilo de liderazgo y cultura que tiene cada compañía. Porque sí es cierto que estamos lejos, sinceramente. O sea, al final, lo que yo veo cuando nosotros hablamos de nuestra solución, hablamos de... Porque COVID no es solo una solución de beneficio, ¿no? Sino que va más enfocado también a todo lo que es bienestar en sus diferentes dimensiones, bienestar social, económico, financiero, emocional, físico. Tenemos acuerdos con iFeel, o sea, trabajamos un poco todo este campo, ¿no? Pero va a depender siempre de que haya alguien que entienda esto, que lo quiera incorporar dentro de sus políticas y que destine tiempo e inversión, porque como todas las cosas pues conllevan tiempo y conllevan dinero, ¿no? Y no siempre hay partidas o hay intención de invertir en esto, pero lo que sí que tenemos que demostrar es que hay un retorno de la inversión que es claro, ¿no? Todas estas compañías que nos enseñan sus planes de bienestar tenían muy presente cuál era el retorno a la inversión de estar trabajando en este tipo de planes, este tipo de iniciativas, o por qué invertían en según qué herramientas, ¿no? Entonces, con todo esto un poco pongo encima de la mesa un montón de cosas, creo que todos tenemos que observar y trabajar, pero sobre todo vuelvo al punto de concienciarnos en esto. Es decir, que yo no sé cuántos de vosotros, todo este tema de la salud mental, el bienestar, pues os toca o de lleno o de cerca. Es decir, que no sé cuántos nos atreveríamos a decir, pues oye, hay una persona en mi entorno personal, familiar, bueno, pues que todos sabemos que puede atravesar X circunstancia. Yo creo que se está dando mucha más visibilidad también ahora a esto. Antes era como más, decíamos, tabú. Yo creo que ya no lo es tanto, pero creo que a todos nos cuesta. Y creo que a todos nos costaría levantar una mano dentro de nuestras organizaciones. Y por eso estamos aquí, y por eso existe iFeel, por eso existen tantas cosas, ¿no? Y profesionales de recursos humanos que yo creo que todo esto lo estamos intentando pues canalizar, ¿no? Pero bueno, con esto abro un poco melón para que todos sigamos aportando, pero mis ideas y mis conversaciones van justo por ahí, ¿no? Es decir, oye, realmente esto lo queremos.
estamos haciendo algo. Yo pienso que hay muchas empresas que lo están haciendo, pero estamos muy lejos. Y este tipo de iniciativas, o como Great Place to Work, al final conciencian a ser una empresa saludable para ser más atractiva, para ser una marca empleadora potente, y hay que diferenciarnos. Y creo que quien no lo haga se va a quedar atrás, yo creo. Hoy el acceso al talento joven o al talento en general es difícil, y yo creo que ese tipo de política de diferenciación pues te tienes que diferenciar, yo creo. Muy interesante. Francisco, en Grunenthal, ¿cómo tenéis algún espacio? Kiko, perdón. Como quieras. ¿Tenéis algún espacio para que las personas puedan visibilizar esos problemas que tienen de salud mental? Bueno, la última vez que coincidimos tú y yo en un foro, yo me había mirado la definición de la Organización Mundial de la Salud de salud mental. Como sabía que iba a salir este tema hoy, digo, me la voy a repasar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado del bienestar. Luego ahí ya nos queda claro que es una dimensión fundamental del bienestar. Pero además, lo que es interesante es que lo definen como la capacidad de un ser humano, de una persona, para ser consciente de sus propias capacidades, enfrentar las tensiones de la vida diaria y ser productivo o productiva, y luego también aportar en la sociedad en la que está. Entonces, lo que es interesante de esta definición es que no es un concepto binario de tener un trastorno mental o no tenerlo. Es un continuo. Y el tener un trastorno mental o no tenerlo, por supuesto que está bien dirigido, está orientado a la salud mental, pero no es solo eso. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos en Grunenthal de la salud mental, tenemos un sistema de apoyo psicológico, tenemos un programa que se llama Tu Salud Emocional, donde trabajamos y ofrecemos ese apoyo psicológico a todo el que lo necesite, pero eso es, digamos, una medida más interventiva. Por supuesto que lo que tenemos que hacer también es promoción y también prevención. Y en el tema de la promoción, yo creo que también lo ha comentado Angélica, está el tema de la comunicación, de hablarlo abiertamente. He venido con dos compañeras de Grunenthal que están allí, y estábamos hablando con Estela, que es la más joven, de su generación. Y yo creo que con las generaciones más jóvenes este tema ha ido cambiando bastante, ¿no? No es lo mismo cómo lo enfrentan o lo enfrentamos los millennials. Yo me meto en millennials, aunque estábamos discutiéndolo hace un segundo, si entro por los pelos. Pero el tema de la salud, y yo estudio psicología también, aunque estoy lejos de ser psicólogo clínico, pero bueno, pero yo he notado un cambio. He notado un cambio que ahora se habla más, y las nuevas generaciones lo tratan como un tema muy diferente a como se hablaba antes. Entonces nosotros en la compañía, siendo conscientes que tenemos diferentes generaciones también, lo intentamos hablar como algo común. Y llevar el tema de la salud mental a otros elementos, como que haya seguridad psicológica, que no haya estresores en el día a día, o dentro de los que haya, que se sepan seguir bien, llevar bien, que haya herramientas para gestionar la carga de trabajo, que se pueda hablar sin miedo a una respuesta negativa por parte del manager o de la organización, y eso también es salud mental. Y Esther, hay poco que decir, ¿no? No, pero qué importante, sobre todo lo que has comentado, Francisco, de las diferentes generaciones y cómo ahora cada vez más la generación Z le da más visibilidad a este tema, que es importante porque antes era un tema tabú, prácticamente. Sí, no, al final yo creo que las empresas tenemos un reto, y cuando hablamos de bienestar tenemos que pensar en ese bienestar integral, ¿no? Y creo que hay dos retos. Uno, hay muchas empresas que todavía no ponen a las personas como un criterio de decisión, y que cuando todo va bien es muy fácil poner a las personas como criterio de decisión y acordarnos de ellas, pero creo que las empresas que aportan a la sociedad a la que todos queremos pertenecer son las empresas que ponen a las personas en el criterio de decisión, y esa decisión implica por su bienestar. Cuando hablamos del bienestar integral, hablamos del mental, del físico, pero hay una parte que son los básicos, los keep the basic rights, que es el que haya una seguridad en el trabajo, que las personas que están dentro de este entorno laboral se sientan seguras y que tengan esa estabilidad laboral, que sus managers, que luego hablaremos de ellos, les den esa estabilidad, que se sientan, que aportan a la organización, que se desarrollan en esa organización. Todo eso genera bienestar emocional.
Hay otra parte que, pues bueno, antes Alfonso Castellanos lo decía, ¿no? Cuando tienes un bienestar financiero, es decir, el sentirte que financieramente tu empresa responde bien ante tú lo que aportas a ella. A partir de ahí, pues bueno, todos esos retos creo que es muy importante, y uno sería poner al criterio de las personas en el centro, y otro el hacerle ver a los managers que el bienestar de sus equipos no es una responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos o del CEO que apoya las políticas de recursos humanos, sino creo que el bienestar de todas las personas que trabajan es de los managers y también de cada uno de nosotros. Es decir, los compañeros hacen que el bienestar laboral sea bueno, porque tú puedes tener muchas pues bueno, facilities, ¿no? Pues puedes tener una conciliación muy buena, un flexitime muy bueno, puedes teletrabajar, te pueden pagar bien, puedes tener un programa de, pues bueno, de copago de gimnasio, salud mental, pero cuando tú tienes un problema y levantas la mano y todo el mundo te dice, ah, no, es que estos son, ¿te acuerdas? Los límites. No, es que esto no es mi responsabilidad. No, es que este proyecto no está en mis objetivos. No, pues eso genera una pata del bienestar laboral que creo que las empresas somos súper responsables. Sí, totalmente. Y todo esto de lo que hablamos está muy relacionado porque al final vinculamos el bienestar laboral a los entornos físicos de trabajo, ¿no? Al ir presencialmente a la oficina. Pero esto cada vez se vuelve más complejo en los entornos en remoto, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Cómo hacemos o cómo implementamos estas medidas de bienestar más vinculadas a los entornos en remoto? Quien quiera. A ver, mirando otra vez. Angélica, no, yo te miro a ti, pero... Sí, bueno, luego también lo hemos hablado, yo creo que ha salido aquí, ¿no? Después de la pandemia, pues bueno, hay muchas empresas que han teletrabajado mucho y eso ha creado una hiperconectividad, una productividad excesiva, porque al final pierdes ese vínculo con la compañía y no sabes, pues bueno, empiezas a perder esa seguridad en tu trabajo y piensas que estar más horas conectados tienes que vas a ser más productivo y al final eso se convierte en una productividad tóxica. Yo creo que bueno, hay empresas que siguen manteniendo lo de los 5 días. Yo soy de las que considero que tenemos que llegar a algo híbrido, no del estilo de Amazon, de todos a la vuelta así de brusco, pero creo que ahí hay que trabajar mucho y los protocolos de desconexión digital, no como están plasmados en la ley, porque al final sabéis que las leyes nunca avanzan tan rápido como la sociedad ni las necesidades de nuestros equipos, creo que tienen que ser reales y tienen que saber que la gente tiene que tener tiempo libre de calidad y que cuando tú acabas tu jornada a la hora que la acabes, porque hay gente que la acaba a las 7 porque la empezaba a las 11, hay gente que la acaba a las 4 porque ha empezado a las 7 o a las 8, pero que cuando acabes tengas la seguridad de que tú puedes desconectar y no tienes esa presión de tener que estar pensando en Slack, en Teams, en el WhatsApp, en whatever. Sí, yo creo que esto, y añadiendo un poco lo que dices, al final es buscar ese equilibrio, ¿no? Es buscar sobre todo este tema de flexibilidad, ¿no? Es como, yo veo muchas veces estos debates que se crean, ¿no? De ¿qué es mejor, el remoto o en la oficina? Y como, pues es que a lo mejor es una mezcla lo que es lo mejor, ¿no? Es decir, para cada uno es una cosa diferente. Evidentemente, no todos necesitamos la misma cantidad de contacto humano constante, ¿no? Pero, y otros a lo mejor en momentos específicos preferimos concentrarnos mejor en teletrabajo o trabajos en grupo, pues es mucho más fácil, ¿no? Evidentemente si estamos en la oficina, pero también cuando son equipos deslocalizados, ¿no? A lo mejor equipos que siempre están en remoto. Entonces, también por qué no utilizar toda esta tecnología que nos da para también acercar, sobre todo con la pandemia se generó o se levantó, digamos, como una alfombra que había ahí de mucha soledad, de una soledad no deseada al final, ¿no? No solo en personas mayores, que se está viendo mucho ahora, pero pues en personas jóvenes como nosotros. Pero esto es que es una soledad que al final se creó de estoy todo el tiempo enfrente de mi ordenador, no hago más, me desconecto porque me tengo que desconectar y es un derecho, pero es que a lo mejor necesito conectar de otra forma y en ese momento en la pandemia lo que había era, pues, y ahí fue la proliferación también de muchas de estas apps de juegos a través de con cámaras y demás, con nuestros amigos. Yo fui una gran utilizadora. ¿Utilizadora? Sí, usuaria. Utilizadora, muy bien, no sé ni hablar ya. Entonces, claro, cuando usamos este tipo de herramientas, pues ahí nos damos cuenta que la tecnología también nos permite conectar de otra forma, ¿no? Entonces, para luchar contra esa soledad y luchar contra todo esto, ¿por qué no utilizar esa herramienta que está ahí también, ¿no? Y sin forzar tampoco a, pues lo como decías, no toca volver todos a la OFI, pues a lo mejor no, pero busquemos y entendamos que la gente puede ser productiva en cualquier lugar, que no es
porque estás en la oficina que eres más productivo. A veces no, yo soy muy, lo tengo que decir, muy productiva en la oficina. Me gusta charlar con mis compañeros, además en iField tenemos un ambiente laboral muy, muy, muy agradable, no lo digo porque esté ahí, pero justo ayer teníamos un taller sobre esto dentro de la oficina y hay un ambiente maravilloso, entonces qué guay ir a la oficina también, pero a veces no somos igual de productivos. Entonces esto es buscar ese equilibrio, buscar la flexibilidad, entender las empresas que no tenemos que estar todos en el mismo sitio ni que todos trabajamos igual, ¿no? Entonces creo que es buscar un poco esa Yo por añadir, hay un punto que me ha pasado, que el tema del remoto, el híbrido y todo esto nos ha permitido ser mucho más flexibles a trabajar, pero al final la sensación es que estás todo el día, porque hemos normalizado pues tener conversaciones a las 10 de la noche, que si encima trabajas en otros mercados y estas cosas, es decir, qué suerte tengo porque puedo estar haciendo lo que quiera, pero siempre estoy conectado. Entonces, lo que sí que me ha ayudado es, o he podido ver incluso en otras organizaciones, que eso se regula. Es decir, incluso cuando te mandan un correo hay un breve disclaimer abajo. No es necesario que me contestes ahora, sé que ese tipo de cosas creo que ayudan un poco a relajar esa presión que creo que nos hemos metido todos de contestar siempre, de esa necesidad de, oye, al final es que no desconectamos nunca. Yo personalmente lo he vivido bastante estresado en ese sentido. Y vale, puedo hacer todo, puedo llevar a mis hijos, hago lo que me da la gana, pero dice, pero estoy siempre con esto en la mano, de hecho me veo que estoy ahora con él. Entonces, yo necesito ayuda en eso, por ejemplo, pero quizás las organizaciones pueden ayudar a sus colaboradores a poner, yo creo, pues unos mínimos y no te digo regular todo, yo no soy mi amigo regular, pero yo creo cuando veo esos correos de otros clientes que mandan con esos disclaimers y esas cosas, digo, esta gente está cuidando a sus colaboradores, ¿no? O ahora hay mucho también con el tema de los Meet y todo esto, de los Teams y todo esto, ¿no? De las reuniones online. También se empieza a cuidar más esto, es decir, ¿de verdad son necesarias tantas reuniones? Me tenéis ya agobiado. Genial, la puedo hacer desde el camino al colegio del niño en el coche, que parece que estamos todos locos haciendo esto. Bueno, cuidemos yo creo un poco eso, ¿no? Buscando casos prácticos, yo creo, nos estamos viendo locos con el tema de los móviles y tal, y diciéndolo así un poco alegremente, volverse loco, ¿no? Pero que es algo que realmente impacta en nuestra salud mental y yo creo que todos de algún modo lo sufrimos, lo estamos experimentando y yo creo que hay que levantar un poco pues, la voz. Y es verdad que esperamos mucho que sean nuestras organizaciones las que cambien, pero que siempre insisto, el cambio empieza con uno mismo, en levantar la mano, en decir, oye, yo ya aquí no sé cómo, ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco la reflexión, acompañar lo que tú dices, más allá del debate este mítico ahora del sí o no, de Amazon, todo el mundo a la oficina, yo no sé cómo va a quedar esto, cada organización yo creo que va a tener su modelo, y dentro del modelo busquemos el mejor bienestar para nosotros, ¿no? Y yendo a esa flexibilidad, yendo a esa personalización, que insisto, creo que lo más importante del bienestar es saber personalizar en cuanto a lo que es bueno para uno y es bueno para otro y lleguemos a ese acuerdo. Bueno, además el famoso FOMO, ¿no? De que se habla hoy en día, de que nos perdemos cosas y tenemos que estar constantemente pendientes. En Grunenthal, ¿cómo lo hacéis? Bueno, un tema que ha comentado Angélica que me parece muy interesante es el tema de la soledad. Porque hay los estudios que se hacen, yo creo que es Gallup, la consultora americana la que trabaja mucho este tema, analiza que la sensación de soledad en aquellas personas que trabajan a distancia full time versus a las personas que trabajan en la oficina o trabajan en modo híbrido. Y obviamente se nota que las personas que trabajan todo el tiempo fuera de la oficina pues tienen esa sensación no solo de soledad, sino de desconexión de la cultura corporativa, de motivación por la empresa, identificación con los valores de la compañía, etc. Nosotros en Grunenthal tenemos, la verdad es que varios modelos, también porque tenemos varios tipos de posiciones, desde las personas que están más en el campo, más en contacto con profesionales sanitarios, las personas que trabajan en un puesto más relacionado con la oficina, que también pueden trabajar desde casa varios días a la semana si así lo quieren. Tenemos muy pocas reglas, la verdad. Hemos marcado pues, que pasar por la oficina 2 días a la semana para intentar coincidir con el resto del equipo, pero la verdad es que el nivel de confianza es tan alto que no se hace control, es simplemente pues, como una medida para decir, bueno, intentemos reunirnos y juntarnos en la oficina por lo menos esos días. Pero luego también tenemos posiciones que por su rol realmente tienen la opción de teletrabajar o trabajar desde casa siempre. Eso no quita para que incluso con las personas que no vienen a la oficina sí que tenemos un plan, y es un plan explícito, para invitarles a venir, para incorporarles en actividades, pueden ser online, pero sobre todo que haya actividades que sean presenciales, voluntarias. Son voluntarias, pero para hacerles sentir parte de la compañía, mantenerles informados de noticias, que se sientan invitados a participar en diferentes celebraciones, eventos, comunicados importantes, para que sientan compañía y participen de la cultura de la organización, para evitar ese sentimiento de soledad.
Y luego, con lo que ha comentado Esther y Emilio también, respecto a la situación de encontrar algo que encaje para todos, claro, el tema de la flexibilidad también horaria, dentro de las posibilidades y de marcar unos límites, también es algo importante. Nosotros hemos sacado un decálogo hace poco donde marcamos una serie de normas que hemos trabajado en un grupo, que además es el grupo de trabajo Great Place to Work, que lo hemos llamado así, donde han agarrado la información de la última encuesta que hicimos y sobre eso han propuesto medidas, y una de ellas fue sacar una serie de pautas. No las hemos hecho obligatorias, simplemente son recomendaciones, pero sí las estamos comunicando mucho. Como por ejemplo, no llamar o no marcar reuniones en determinadas horas, respetar los límites, entender que el horario de un compañero puede ser el mismo horario que tengas tú, ese tipo de cosas. Evitar, como decía Emilio, marcar reuniones para absolutamente todo, o 10.000 grupos de Teams, que luego uno no sabe ya dónde te llegan las informaciones. Bueno, pues ese tipo de cosas lo estamos intentando plasmar primero en un decálogo, pero luego continuar comunicando a lo largo del año y en donde sea posible formar sobre eso. Bueno, además, yo creo que Outlook tiene, ¿no?, lo de la mensajería de no mandar ciertos mensajes de 8 a 5, o sea, a partir de las 5, sí. De hecho, los protocolos de desconexión digital, tú puedes decidir, porque siempre la gente dice, no, pero es que el comité de dirección a veces tiene que recibir emails a todas las horas. Bueno, sí o no, pero tú tienes que decidir. Pero, por ejemplo, al final yo creo que está muy bien, porque hay personas que tienen horarios de trabajo, pues como digo yo, hay gente que es búho, otros son gallos, y depende cuando tú trabajes, no significa que tu equipo te tenga que responder. Y por mucho que tú lo digas, al final el que no llegue es la única manera de que no se sientan en esa obligación. No, si no o sea, ¿cuántas veces os han dicho, no me cuesta nada responderte este email? Ya, pero bueno, al final... Entras en una espiral peligrosa. Exacto. Entonces yo creo que eso todavía no muchas empresas lo hacen. Cuando se han hecho esas propuestas, pues al final te miran como diciendo, ¿y si ocurre algo grave? ¿Teléfono? ¿Llamada? Esto de hablar con las personas para saber la importancia de las cosas, al final es como que parece que al final yo creo que lo menos intrusivo puede llegar a ser una llamada, pero porque tú decides si lo coges o no lo coges, y si no puedes en ese momento, pues llamas, pero no sabes qué es. Pero ya si te mandan un email, te cuentan toda la historia, un Slack, un WhatsApp, y te cuentan todo, es como de, y hablamos, pero ¿qué quieres hablar? Si ya me lo has dicho todo, ya tengo que ponerme a trabajar. Entonces es como, no te dan tiempo a eso. Entonces yo creo que en eso tenemos que avanzar mucho. Creo que en España todavía eso de no poder, no sé, es como... Creo que hacemos un uso excesivo de los emails, de reuniones improductivas, te convocan a 8.000 reuniones, y muchas veces yo creo que un directivo tiene que ser responsable de las reuniones que pone, y sobre todo prepararlas y evitarlas, ¿no? Es decir, pues bueno, con tu equipo tener reuniones de seguimiento, pero donde haya un seguimiento, si hay temas que hacer seguimiento, o si hay nuevos temas, pues si no, no. Creo que tenemos que mejorar mucho, pues, el cómo gestionamos esas maneras. Y creo que eso también es, o sea, creo no, estoy al 100% convencida que eso es bienestar laboral. Sin duda. En línea de lo que comentas, Esther, uno de los puntos que hemos marcado en este decálogo es el tener la capacidad, primero, por supuesto, no convocar a personas que no tengan que estar solo por estar, pero por un poco evitar ese FOMO que comentas, es empoderar a las personas para decir no. Es decir, y yo lo estoy empezando a hacer. Es decir, cuando me llega una reunión, pregunto, ¿cuál es el rol que tengo yo aquí? O me habéis metido porque, como soy parte del equipo de dirección, vamos todos en pack, y ahí estoy yo una hora, y bueno, pues que me vean la cara, ¿no? Entonces, intento también que todo el mundo haga lo mismo. Es decir, si crees que en la reunión no necesitas estar o tienes algo más importante, tú di, oye, no voy a participar, pero si me necesitáis, por supuesto. Y no estás, porque al final estás con el ordenador, pero no te levantas. Entonces, yo alguna vez en mi empresa que me levanta he dicho, yo creo que en esta reunión no os voy a aportar nada. Si no os importa, me voy. Y se quedan así como, vais a hablar de cosas que no están en mi área de influencia ni de responsabilidad, no os puedo aportar. Entonces, el estar por estar, al final estás con el ordenador contestando cosas. Claro, y a lo mejor lo empiezas haciendo tú, y luego la gente de tu equipo te invita, y al final, exacto, y pasa a toda la compañía. El estar presente en el momento que tú estás, para mí eso es respeto hacia el resto de tu equipo. Va mucho con, yo creo, la cultura y estilo de liderazgo, ¿no? Porque si al final un CEO lo hace con su management team, el management team lo hace con su mando intermedio, los mandos intermedios, pues al final es todo, ¿no? Incluso ya no está bien visto no tener la agenda
petada, como se dice, ¿no? Es decir, que todas estas cosas van de... No sé, yo he contado que estudié esto de la bienestar organizacional. De entre todas las personas que estamos allá, había mucha gente de prevención de riesgos laborales, que ahora se han enfocado, yo creo, a toda la parte esta de well-being, bienestar. Gente, había un CEO, y eso me llamó mucho la atención. Es decir, la primera persona de su compañía que estaba allí era esta persona, Jorge, tampoco voy a dar mucha publicidad, una empresa de distribución, alimentación. Me parece un ejemplo grandísimo. Es decir, esta persona es el primero que está aquí aprendiendo de todas las compañías, a lo mejor mucho más grandes que la de todo, pero creo que eso marca una diferencia, ¿no? Y esta persona, oye, pues tengo relación con ella y creo que es una persona que está muy concienciado y muy implicado, no solo comprometido, sino implicado en esto, porque te implicas con tu tiempo, que tú vas todos los días ya que te cuenten cosas. Y yo creo que eso define un poco las compañías que realmente quieren dar ese paso. Pero si no implicamos a management team, como queramos llamarlo, yo veo todo esto se va por el sumidero. O sea, de verdad, o sea, hay que hacer cosas para que realmente desde arriba esto venga, que no sean cosas un poco más de cara a la galería o decir que estamos poniendo a la persona en el centro y estas cosas. Yo en esto soy bastante, no sé cómo decir, hay que llamar de verdad la atención de las personas que realmente van a mover esto, porque por mucho que queramos, si no hay esa concienciación del liderazgo y la cultura de cada compañía, es muy difícil. Y creo que nos queda mucho. Pero bueno, poco a poco hay compañías que son más referentes, otras que menos. Pero necesitamos ese sponsor principal de tener la dirección general con esto y que quiera mover ese tipo de compañía. Pero hay que demostrárselo. Hay que decirle que esto tiene un retorno a la inversión en número y con finanzas, ¿no? Y eso también es difícil. Pero bueno, yo hago ese llamamiento aquí a todos esos directores generales que nos puedan oír y toda esa gente que puede realmente cambiar el mundo y la sociedad que va de esto. Sí, totalmente. El papel que tienen los líderes es fundamental. No sé si podéis compartir algún ejemplo de alguna práctica que, bueno, pues que ayuden también a los líderes a crear estos ambientes de bienestar laboral. Pues antes estaba hablando, Francisco, de todo el tema de seguridad psicológica, también lo habéis mencionado un poco. Yo creo que el manager es el que tiene que, y acá sí me voy a poner como súper categórica, tiene que aprender a crear estos espacios, ¿no? Y crear, entender qué es el malestar psicológico o malestar en general, ¿no? Entender qué es lo que le está pasando a las personas, no convertirse en su psicólogo, porque no es, porque evidentemente no, yo en mi caso que sí que lo soy, pero no soy la psicóloga de mi equipo, quiero decir. Pero tengo que tener las herramientas para entender qué les está pasando, en qué momento, cómo les afectan ciertas cargas de trabajo, no todo el mundo. Además, en mi equipo hay una diversidad generacional bastante amplia. Entonces, esto también lo tengo que entender. Tenemos programas, por ejemplo, en iFeel de liderazgo específico, ¿no? Liderazgo empático, de cómo generar estos espacios. Como managers también es dar ejemplo de cierta forma, aunque no tengamos que ser perfectos, evidentemente no, pero dar ese ejemplo, lo que decías, de pues yo en esta reunión no pinto nada, pues con toda la asertividad del mundo, pues me voy a retirar porque no lo hago, ¿no? Y eso es lo que decías, Emilio, pues esto genera ese ejemplo, ¿no? Aprender a identificar estas situaciones, aprender a identificar conflictos, no tener miedo al conflicto tampoco, porque al final, si le tenemos miedo al conflicto, pues el conflicto al final nos hace crecer muchas veces, pero toca gestionarlo bien. Yo en mi equipo, por ejemplo, también tengo reglas de qué es una urgencia, por ejemplo, ¿no? Porque si realmente esto es una urgencia, vale, lo hacemos, pero no es una urgencia que no encuentro un documento a las 7 de la tarde que no deberías estar. Bueno, cada cual trabaja como trabaja, ¿no? Pero qué es una urgencia y definir muy bien muchas cosas, porque muchas veces no hemos definido estos temas, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que haber un trabajo de comunicación, de manejo de conflictos, de naturalidad también, ¿no? Al final muchas veces en las corporaciones como que estamos muy personaje corporate y no necesariamente, ¿no? Pues al final todos somos seres humanos, a todos nos gusta lo mismo, a todos nos hace reír algunas cosas, ¿no? Entonces yo hablo mucho del niño interior muchas veces, ¿no? Volver a trabajar desde ahí, o la niña interior, dependiendo. Empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Desde el disfrute, desde entender que me gusta compartir con mis compañeros, lo que decías de trabajar contra esta soledad, ¿no? Y volver a esta humanidad, ¿no? Que al final parece que se nos va perdiendo y pues no. Entonces creo que el manager también tiene que tener esa idea de humanidad constante. Yo creo que el manager tiene que crear espacios de confianza y de credibilidad. Es decir, se los tiene que preparar. O sea, lo que decimos, ¿no? Yo muchas veces cuando oigo lo de, pues, no, venga, me voy a tomar un café contigo. ¿No tienes 5 minutos libres para un café? No, yo creo que los equipos, está bien el café, pero los cafés, yo no soy de las personas que opinan que los cafés se hablan cosas importantes. Creo que las cosas importantes se hablan cuando tú
te sientas con tu equipo, estás presente, quieres escucharle, él siente que tiene la confianza para hablar, has generado con él la credibilidad de que si él te genera, o sea, si él tiene algo, es creíble y vas a darle una respuesta y le vas a escuchar y de verdad te importa. Y eso se generan con conversaciones de desarrollo donde se pueden hacer puntualmente programadas y también se pueden hacer evidentemente cuando las cosas van o muy bien o cuando las cosas crees que pueden mejorar. Pero creo que sobre todo hay que preparárselo y generar el espacio. Y no me vale tampoco como que son los 3 meses, tengo que hacer el appraisal de 3 meses, venga, lo hago. No, creo que tenemos que llegarlo basado en eso, en la credibilidad, en la confianza, en la transparencia, y creo que al final el manager está ahí para sentir que es la persona que puede ayudar a desarrollarles, ayudarles a generar ese vínculo, ¿no? con las personas y con la empresa, más que, ya no te diría el compromiso, yo creo que tenemos que generar vínculos, que son mucho más allá que el compromiso. Mira, ayer justo estaba viendo un webinar sobre, me gustan cosas muy raras, ¿vale? Sobre psicología del espacio, ¿no? Sobre cómo se aplica todo lo que sabemos en psicología, en psicoterapia y demás, trabajos en equipo en entornos hostiles, digamos, como puede llegar a ser el espacio, la Estación Espacial Internacional y demás. Y están hablando de cómo entrenan a los astronautas. Entonces tienen toda una parte de, pues cada astronauta tiene una serie de habilidades técnicas muy específicas y luego cómo escogen a los comandantes. Los comandantes también tienen que ser astronautas, evidentemente, pero decían, en el webinar se estaba hablando de esto y decían, para las personas, cada uno tiene que ser totalmente autónomo, ¿no? Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo y tal. Pero el comandante es el que tiene unas habilidades técnicas un poquito más difusas, pero sabe generar vínculos, sabe gestionar conflictos, sabe cómo hablar con la gente, sabe qué necesitan los demás, y a lo mejor, claro, tiene que ser muy bueno en la parte técnica, pero tiene que tener esto que en una época llamamos soft skills, que para mí son como las más difíciles, ¿no? de gestionar. Entonces decían, la mejor forma, y tienen una serie de ejercicios que hacen con ellos para identificar bien cada una de estas personas, este es el que tiene que saber, a lo mejor sí, esa parte técnica evidentemente tiene que estar ahí un poco más difusa, pero cómo gestionar esos conflictos, porque claro, aquí los gestionamos y yo puedo salir por la puerta y me voy, pero si estoy allá arriba, ¿qué hago? ¿No? Con un equipo que no está gestionando sus emociones o regulando entre ellos, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y dije, mira, pues lo voy a traer mañana para esto, porque me parece que habla mucho de lo que tiene que ser un manager, ¿no? Que tiene que poder tener esa visión un poco de conjunto de qué está pasando. Nosotros en Grunenthal hemos desarrollado un programa que se llama Liderar para Aprender. Bueno, es Lead to Learn, pero es que tanto anglicismo a veces pues ya cansan todo lo en español. De hecho, si alguien quiere saber luego más del programa, lo gestiona Monse, que está ahí sentada, es esa de ahí. Y aquí lo que hemos hecho es pues, lo que estamos hablando ahora mismo, que es trabajar con los managers, ¿no? Pues hemos preparado un programa para desarrollar a los managers. Este concretamente nació para desarrollar a los nuevos managers, porque detectamos que ahí teníamos un gap. El gap de que a alguien de repente le tocaba gestionar equipos, a veces de una persona, a veces de bastantes más, y no había nada procedimentado para garantizar que en poco espacio de tiempo esa persona contara con las herramientas. A veces son herramientas más de procedimiento, de saber, oye, temas de vacaciones, de cómo funciona el sistema de compensación, cuándo se sube el salario, qué política se sigue, pero luego hay otras herramientas que son las que estamos comentando aquí, relacionadas con el bienestar, con cómo ser un manager, qué tipo de competencias, soft skills, tiene que tener un manager o una manager para realmente tener a un equipo motivado, que funcione bien, que conozca bien los objetivos, y eso lo hemos incorporado en ese programa. Luego también los estudios lo que nos indican es que los managers, por norma general, tienen más posibilidad de sentirse más motivados, de sentirse realizados en el trabajo y menos solos que personas que no gestionan equipos, pero al mismo tiempo también son las personas con más probabilidad de sentir estrés, de sentir situaciones pues, de menor salud mental. Entonces, claro, es un balance complicado, porque los puedes tener motivados o al mismo tiempo también son los más proclives a tener algún problema relacionado con estrés, salud mental, etc. Sí, es que también, o sea, los managers son humanos y muchas veces vemos como una barrera ahí tan grande entre manager y empleado. Emilio, por ir terminando, porque creo que ya me van a matar.
yo creo que lo he aportado ya en ese sentido, ¿no? Lo he complementado. Yo creo que al final se descuida mucho al manager, como tú dices. Yo creo que se le carga demasiado porque creo que están en medio. Y me gusta decir que un poco ese mando intermedio que anda ahí y que tiene que hacer un poco la bisagra con los líderes o los directivos y cuesta mucho. Y yo los veo, me incluyo incluso, o sea, que es un espacio que creo que tenemos que cuidar más. Sí, son los que peor están. Y dice, incluso no me compensa. Es un poco lo que al final terminas trasladando. Es decir, que no me compensa. Yo creo que hay un grado menos donde voy a vivir mejor y no estoy así, ¿no? O sea, que sí, yo creo que esa reflexión ha quedado con todo lo que hemos comentado y yo pues confirmo también que creo que es así. Pues muchísimas gracias. Yo me quedaba más tiempo hablando porque me parece súper interesante todo lo que habéis comentado todos. Agradeceros un montón este espacio y este tiempo. Y nada, Pablo, creo que pasamos a la siguiente mesa redonda, que también es bastante interesante. Ahora Sonia presentará. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.